Continuamos en ámbito debate. Mi nombre es Sebastián Penelli y estamos en este especial de energía. Ahora nos acompaña Carlos Magariños, político, académico, empresario. A los 35 años fue designado director de un programa de la ONU para Desarrollo Industrial, fue secretario de Comercio y también fue embajador en Brasil hasta hace poco. Hoy es el CEO de la Cámara Argentina de Energía. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Carlos, ¿qué balance podemos hacer en el sector de los hidrocarburos de un año tan difícil, un año pandémico? ¿Y qué perspectiva hay para lo que viene, para el 2021? Bueno, la verdad que, como decís, fue un año muy peculiar. Justo el año de nacimiento de la Cámara Argentina de Energía. Si me permitís, voy a aprovechar para presentarla un poco, porque nosotros somos la cámara más joven del sector. Se constituyó el año pasado, en 2019. Con un objetivo, yo creo, muy necesario en el contexto de la discusión por el desarrollo de los hidrocarburos en Argentina, porque tiene el foco puesto en el mediano y largo plazo, en el desarrollo y fortalecimiento de un marco regulatorio que permita extraer, aprovechar, desarrollar, agregar valor a los recursos energéticos del país. Y tiene dos particularidades que me interesan resaltar. Es una organización que está diseñada para interacción de los presidentes de las compañías, de los CEOs de las compañías, y además integra tanto el upstream como downstream, ¿no? Tenemos también como adherentes a los proveedores de servicios petroleros, a compañías provinciales de energía. Así que hemos generado una plataforma ahí este último año para ayudar a alcanzar los acuerdos que la industria necesita, tanto con el gobierno como con los sectores de los trabajadores, los representantes de los trabajadores, para desarrollar todo el potencial energético del país. Y como decís, eso ocurre en el medio de un año extremadamente excepcional debido al impacto que tuvo la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Todos sabemos el efecto devastador que estuvo sobre la demanda, sobre el sistema de precios. La pandemia llega justo al mismo tiempo en el que algunos de los principales jugadores mundiales en el área de crudo particularmente, como Arabia Saudita y Rusia, estaban enfrascados en el medio de una competencia por participaciones de mercado que había generado una reducción adicional de la oferta de hidrocarburos. Fíjate, estábamos viendo con los CEOs de las cámaras, de las distintas empresas que integran la cámara, el lunes pasado en una reunión con Wood Mackenzie, una consultora internacional, la reducción de la demanda mundial es más aproximadamente unos 2 millones de barriles diarios, pero la reducción de la oferta fue de 4 millones de barriles diarios, ¿no? Se impactó mucho más en la oferta que en la demanda. Y eso te explica por qué después de una caída abrupta del precio estamos otra vez ahora en niveles de $45. Me preguntabas qué va a pasar el año que viene. Bueno, nosotros en la Cámara intentamos trabajar con escenarios de mediano plazo. Nosotros pensamos que para el 2025 los precios se pueden recuperar, más que lo que pensamos nosotros, lo que vemos de los analistas internacionales, están trabajando con esa idea, con un precio que puede estar en el rango de los 65 o 70 dólares al 2025. Pero esto depende mucho de que haya una segunda ola de COVID, que haya una tercera ola de COVID, de la eficacia de las vacunas. En ese caso, el rango de precios se puede desmoronar 15 dólares, por ejemplo, 10, 15 dólares, ¿no? Para la Argentina, 45 dólares el precio internacional de barril, ¿es un buen precio? ¿Le conviene? Yo te lo pondría de otro modo. Te diría, para la industria argentina es un desafío. Y a mí lo que más me impresiona de esta industria es la capacidad que tiene de producir breakthrough, cambios tecnológicos profundos que la catapultan a otro nivel. Hablamos mucho de lo que pasó en la formación Barnett y el desarrollo de la perforación horizontal y cómo eso llevó a los Estados Unidos a convertirse en un exportador neto de hidrocarburos, habiendo sido siempre un importador, ¿no? Pero recordemos un poco más atrás, esto pasó hace poco menos de una década, hace 2 décadas y media, empezamos a convertir las moléculas de gas en líquido, ¿no? O sea que esta es una industria que
con 45 dólares, con 50 dólares, con el precio que sea, va a ir generando las adaptaciones tecnológicas para volverse más competitivo. Por supuesto, para eso tienen que trabajar en conjunto y en coordinación con el sector público, con el gobierno, con el regulador, con los representantes de los trabajadores. No quiero decir con esto que cualquier precio resuelve el problema de la industria, pero sí quiero decir que la industria puede trabajar y adaptarse y puede aumentar su capacidad de competir. Y esto es muy importante en un contexto además donde enfrentamos la transición energética de la que todos hablamos debido a la necesidad de reducir las emisiones de carbono. Si alguien quisiera ver con perspectiva qué significa eso, podríamos ver lo que pasó la primera mitad de este año donde transitamos la pandemia. Las emisiones de carbono bajaron 8.8%. Claro. 1.6 billones de toneladas de la carbono. actividad industrial mundial Exactamente. disminuyó, se paralizó y eso provocó. Exactamente. Ahora, fíjate, eso significa una caída del Producto Bruto Mundial de casi 5 puntos. Claro. No es una cosa que podamos enfrentar con la tecnología actual. Y en ese proceso de transición energética, esta industria tiene mucho para ofrecer y para aportar. Dijiste que la Cámara trabaja para lograr marcos regulatorios y también se ocupa de toda la cadena de producción de la industria, no solo de un sector. Los marcos regulatorios actuales, ¿qué habría que cambiar? ¿Qué se puede esperar para adelante? Y dentro de esa pregunta, el Plan Gas, el último nuevo marco regulatorio, ¿no? Bueno, empiezo por esta última, que está más próxima, que salió el decreto el lunes pasado. La verdad que nosotros lo vemos con entusiasmo, en el sentido de que celebramos que la autoridad regulatoria haya reconocido la importancia de proveer un conjunto de reglas que nos permitan desarrollar, invertir en el área de gas. Yo escuchaba atentamente el panel anterior donde hablaron los expertos, así que no me voy a meter en los temas de detalle, pero en términos generales diría que el marco regulatorio provisto por el Plan Gas es una buena herramienta para detener la declinación de los pozos, y ahora viene la etapa de la reglamentación. Tenemos confianza que en el diálogo que mantenemos, que es muy bueno con las autoridades regulatorias, vamos a encontrar la posibilidad de ajustar aquellos aspectos que la regulación va a definir, como los que tienen que ver con las exportaciones en firme, los que tienen que ver con el transporte. Son todos aspectos muy importantes. Va a ser muy importante también que se haga muy rápidamente, o lo más rápidamente posible, la licitación para efectivamente detener la declinación y ahorrar divisas tan escasas para Argentina en el año 2021. Es una buena señal de regulador en términos de lo que tenemos que esperar para el mediano plazo. Para el mediano plazo, lo que la industria promueve es un marco regulatorio que nos permita trabajar como trabaja esta industria en todo el mundo. O sea, nosotros aspiramos a que toda la cadena de valor pueda trabajar con precios ajustados a los valores del mercado internacional, lo más próximos posibles a esos valores. Entendemos, por supuesto, vivimos en Argentina, conocemos las particularidades de la macroeconomía argentina, sabemos de las necesidades de los consumidores argentinos, así que entendemos que hay restricciones para eso. Lo importante es trazar un sendero en el cual se muestre que en algún momento futuro esa será una realidad posible para la industria. Y creemos que eso tiene que ser un objetivo de toda la sociedad, porque desarrollar los recursos energéticos del país nos va a permitir ganar en inversiones, ganar en exportaciones. La industria tiene un potencial enorme, ¿no? En los años próximos podemos multiplicar lo que ya hicimos en los últimos años. Te doy unos números, Sebastián. En los 4 años hasta diciembre del 2019, que es lo único que podemos medir hasta ahora, ¿no? El promedio de inversiones upstream, es decir, en la extracción de petróleo, 8.000 millones de dólares por año. Promedio de extracciones de inversiones downstream, lo que es la refinación y producción de combustibles, 2.000 millones de dólares por año. Impuestos, 5.000 millones de dólares por año. La industria representa 30% de lo de empleo privado de las provincias petroleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, para multiplicar estos ratios, cosa que podemos hacer muy rápidamente, eventualmente, es importante trabajar con un marco que nos permita competir en condiciones de igualdad con el resto del mundo, porque en este contexto de pandemia, donde todas las compañías internacionales han reducido la cantidad de dinero que van a invertir en los proyectos de desarrollo alrededor del mundo, tenemos que competir con nuestra formación de vaca muerta, que es excelente y que tiene unas enormes perspectivas.
Una palabra más sobre el gas, te digo, Sí, decime. si me permitís. Sí. Yo creo que además en el caso del gas tenemos que prestar especial atención porque juega un rol crítico en este proceso de transición energética. Si querés, es el hidrocarburo más limpio, ¿no? El que produce menos emisiones. Entonces, trabajar en ese proceso a mediano y largo plazo es sumamente importante, ¿no? Bien. ¿Qué le falta a Vaca Muerta para desarrollarse plenamente? Me diste cifras importantes. Se habla que Vaca Muerta tiene un potencial de 20.000 millones de dólares que podrían llegar a ingresar libremente en divisas al país, pero que la explotación del gran yacimiento, del bloque, no llega ni al 5% de su capacidad total. ¿Qué es lo que le falta a Vaca Muerta para que despegue de una vez por todas? Bueno, yo creo que hay que continuar trabajando, como lo hemos venido haciendo, en dos aspectos importantes que se tienen que ver. Primero, con el marco regulatorio que mencionábamos recién, para que sea competitivo y para que provea las herramientas a mediano y largo plazo que le permitan a las empresas planear las inversiones. Vos sabés muy bien que esta es una industria que funciona con una moneda internacional, que es el dólar. El acceso a esa moneda, la utilización de la moneda para la inversión, para el desarrollo de exportaciones es sumamente importante y crítico. Pero te diría, yo no lo veo desde el punto de vista solamente de qué le falta, sino de todo lo que ya hizo Vaca Muerta y cómo reaccionó incluso en el medio de la pandemia, redireccionando producción al mercado de exportación. Es impresionante lo que pasó en términos de exportaciones durante los últimos 6 meses. Y hay realmente un enorme potencial en toda la industria. Fíjate, si vamos a la década pasada, a fines de la década pasada, la primera década del siglo, llegamos a exportar, qué sé yo, 500.000 de barriles, ¿no? De metanito. Entonces, la impresión que tenemos todos es que aún en este contexto muy exigente y con todas las restricciones que nos presenta la macroeconomía, vale la pena hacer el esfuerzo para pensar juntos cómo potenciamos al máximo esa formación. Y Bien. también, déjame que te diga, Sí. los yacimientos y todas las áreas de no convencionales, cómo potenciamos el offshore. Argentina tiene enormes capacidades en esos terrenos y sería una equivocación olvidarlos en este debate. La pandemia ubicó al sector con la misma cantidad de recursos, si se quiere, naturales, pero con menos inversiones también. Eso va a ser un desafío, ¿no? Proyectar, estamos cerrando el año y las empresas empiezan a ver qué vamos a hacer el año que viene, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué dicen los CEOs? ¿Cómo ven el año que viene? Para serte franco, todo ese debate sobre qué hacemos el año que viene ya estaba planteado desde agosto, te diría, ¿no? Ah, mira. O sea que no es que ahora vamos a ponernos a pensar, sino que eso ya lo venimos trabajando, se viene discutiendo de este tema en muy buenos términos con las autoridades nacionales, con las autoridades provinciales. Nosotros apostamos al diálogo y pensamos que en la medida en que las circunstancias, el contexto permitan avanzar en la implementación de las medidas que la industria requiere para desarrollarse, será posible materializar niveles de inversiones más ambiciosos. Pero es cierto que estamos en un escenario ahora mucho más competitivo que el que teníamos antes de la pandemia. En los cálculos de todas las compañías internacionales, los grandes operadores, se ve en sus propios balances cómo ajustan el precio a mediano plazo del crudo. Entonces, obviamente, enfrentar esa situación con recortes en los montos totales de inversión global nos pone a competir por recursos cada vez más escasos y requiere de creatividad, inteligencia y sobre todo desarrollo de reglas que nos pongan en pie de igualdad con el resto de las formaciones y yacimientos con los que la industria tiene que competir, ¿no? Mencionaste la transición energética y Argentina está dando ese paso, pero a nivel internacional la noticia del cambio de mandato en Estados Unidos con la llegada de Joe Biden al poder y su plan de energía limpia ha revolucionado al sector de los hidrocarburos particularmente. ¿Cómo crees que puede llegar a impactar a nivel global que el nuevo presidente de los Estados Unidos decida potenciar mucho más las inversiones en energías limpias que en las energías tradicionales, si se quiere? ¿Cómo impacta a nivel global y cómo impacta en las empresas? ¿Qué causa dentro de las empresas? Bueno, la verdad es que yo creo que la transición energética es un evento
del cual nadie puede escaparse y todos lo vemos como un área en la cual hay que trabajar con mucha seriedad y dedicación. Estoy seguro que la nueva administración americana va a desarrollar programas consistentes con esa visión, lo cual no significa necesariamente que haya una disminución en las inversiones en hidrocarburos en el corto plazo. Lo que nosotros percibimos es que en el mediano y largo plazo probablemente la demanda de petróleo, de crudo, se estabilice, crezca la demanda del gas, como decía recién, por ser un hidrocarburo más limpio. Y la industria tiene mucho para aportar en este proceso, ¿no? Creo que hay que ver todavía cuáles van a ser los planes finales de la administración, pero estoy seguro que van a combinar con un equilibrio entre las necesidades que tiene la economía internacional y los propios intereses de la economía norteamericana. Ajá. En los últimos meses hubo 2 o 3 ajustes en los precios de los combustibles, algo que tiene mucha sensibilidad porque afecta directamente al bolsillo del consumidor, del usuario, pero las petroleras todavía insisten que hay un pequeño atraso más. ¿Crees que para fin de año podría llegar a haber un nuevo ajuste? ¿Es necesario que los precios de los combustibles tengan un precio de equilibrio que le corresponda? Yo me concentraría en la tendencia, ¿no? Hay una señal clara, me parece a mí, desde el regulador, de reconocer la importancia de que los precios de los combustibles y los precios de producción en toda la cadena se vayan alineando con los precios internacionales en esta materia. Nosotros sabemos muy bien cuáles son las necesidades de los consumidores de Argentina, vivimos acá, generamos empleo en Argentina, por lo tanto la industria es muy prudente en este terreno, es muy consciente del impacto que tiene el bolsillo de la gente. Lo importante es mirar toda la película completa, ¿no? La necesidad de producir empleo, de generar inversiones. Si yo tuviera que hacerte un comentario, te diría, aquí ha habido en los últimos años un proceso de inversión a nivel de refinación extraordinario, ¿no? Y se han anunciado ahora recientemente, una de las empresas del sector anunció $750 millones de inversión, hace muy poco. Otra de las empresas del sector inauguró una planta que costó $1.500 millones en los últimos años, ¿no? Una es Ryzen, la otra es Pan American Energy. Entonces, realmente yo pienso que esas inversiones que aseguran que primero generan una enorme cantidad de empleo, multiplican el empleo enormemente. Segundo, aseguran en el mediano y largo plazo combustibles de mejor calidad, que contaminan menos el ambiente, que generan mejores prestaciones, que son más eficientes en el uso de los automóviles, merecen tener la certeza de que van a poder operar en un contexto competitivo a nivel internacional, porque esos productos, muchos de los productos downstream también pueden exportarse. Entonces es necesario contar con un sendero que nos dé una visión de estabilidad y de cercanía, proximidad con el funcionamiento del sector en el resto del mundo. Y en este marco te pregunto, ¿es necesario que haya una continuidad del barril criollo? ¿Habría que ajustar un poco el precio para arriba? ¿Qué es lo que se menciona? Bueno, me parece que las condiciones del mercado que le dieron origen a ese debate ya no están más. Fíjate, hoy los precios están en $45 prácticamente. Yo personalmente, mi opinión personal, no quiero comprometer en esto a lo de la Cámara, a la Cámara, pero yo pienso que como están las condiciones hoy, no parece necesario volver a instrumentos de esa naturaleza. Y fíjate que la Cámara en su conjunto tiene la vocación de generar, como digo, reglas de juego que nos pongan en pie de igualdad con el resto del mundo, ¿no? Y este no es un mecanismo que necesariamente se adopte en el resto del mundo. En una situación de emergencia como la que tuvimos, puede ser necesario, tal vez. Yo pienso que hay muchos otros mecanismos que también pueden utilizarse. Se eligió ese, es respetable, pero eso no nos lleva a la conclusión de que sea necesario utilizarlo cada vez que el precio se mueve un poco, ¿no? O sea, como vos sabés, el precio del crudo tiene una enorme volatilidad y puede bajar por unos días o subir por unos días y también mantenerse dentro de un sendero. Por lo tanto, nosotros apostamos que como estrategia de mediano y largo plazo los precios estén en línea con los que funcionan en todo el mundo, ¿no? La Cámara se ocupa de toda la cadena.
Y en la cadena hay un montón de actores y jugadores. Las pymes son un rol fundamental, ¿no? ¿Qué le aporta el trabajo pyme a las grandes operadoras o a las grandes compañías? No, son una gran contribución y hay un enorme trabajo entre las operadoras y las compañías pequeñas y medianas, desarrollando proveedores, compartiendo tecnología. Así que tenemos confianza. Sabemos además que todo el conglomerado de proveedores de servicios tienen capacidad y potencial para exportar sus servicios fuera de Argentina también. Así que en ese sentido el trabajo conjunto promete y permite mayor competitividad y eficiencia y proyectar mayor creación de empleo. Argentina siempre se mencionó la posibilidad de que vaya rumbo al autoabastecimiento energético, se lo puso como objetivo varias veces, más de uno dice que se cumple eso. ¿Vos creés que Argentina debería estar enfocado en el autoabastecimiento energético o podría abrir la nueva ventana que se abrió en esta pandemia de exportaciones y volcar más producto, más producción a los mercados internacionales? Mira, sí, yo si tuviera que darte mi opinión, yo diría que Argentina tiene todas las condiciones para sobrepasar largamente su autoabastecimiento y exportar sostenidamente, y tenemos que concentrarnos para eso en los temas de infraestructura, de transporte. Tenemos que asegurarnos que toda la industria, el sector de proveedor de servicios esté vinculado a ese progreso. Como decía antes, hay que focalizarse en nuestra estrella de la formación de vaca muerta, pero prestar mucha atención al desarrollo de los no convencionales y de offshore también. Es decir, la industria tiene un potencial enorme que le permite claramente jugar un rol importante en los mercados regionales y a partir de la utilización de las nuevas tecnologías de transporte, inclusive en mercados extrarregionales, ¿no? También se habla de vaca muerta, la posibilidad de, en un largo plazo, de extender un gasoducto que llegue hasta Brasil, a Porto Alegre. Usted fue embajador en Brasil. ¿Ve que ese proyecto es viable? ¿Ve que es un buen proyecto? ¿Es posible realizar eso, conectar vaca muerta con Brasil? Bueno, técnicamente es posible, por supuesto, porque hay que fortalecer las redes locales, por supuesto, las redes nacionales. Haría falta un gasoducto que conecte Porto Alegre con Uruguayana. Ahora bien, hay que ver bien cuál es la evolución de las dos economías y cómo evolucionan los precios, cuáles son las oportunidades que presenta la evolución de la economía regional. En ese terreno me parece que todavía hay una gran conversación posible entre Argentina y Brasil acerca de integración energética. Yo sé muy bien que el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, está trabajando mucho en ese aspecto, hemos conversado sobre el tema. Yo sinceramente creo que lo importante es ver cómo se produce la integración de la matriz energética, cómo aprovechamos las situaciones de contraestación, contracíclicas para vender electricidad cuando ellos tienen déficit y comprarla cuando tienen superávit, cómo se pueden analizar los desarrollos que está planteando Brasil en varias áreas para mejorar el suministro de electricidad. Brasil está necesitando gas y hay un declive en la producción en Bolivia y eso sería el motivo principal como para poder Podría llegar. ser. Y el formato, después la infraestructura que usamos para eso, habría que analizarlo en función de la evolución de los precios, la firmeza de los compromisos de compra, la contractualización de los flujos. Habría que ver todos esos factores para ver cuál es el mejor elemento. Sin duda, un gasoducto provee esa certidumbre y hay otros mecanismos que podemos utilizar, que pueden utilizarse para cumplir el mismo objetivo. Carlos, te agradezco por haber participado de Ámbito Debate. Nosotros vamos a hacer una breve pausa ahora y continuamos en el próximo bloque con Energías del Futuro con otros dos invitados. No se lo pierdan. Gracias. Muchas gracias.